Amados, con los muy buenos días, hoy lo primero que voy a hacer es darles el texto bíblico para que lo ubiquen antes de saludarles y desear que todo vaya muy bien. El texto bíblico que el Señor nos regala para este tiempo es Daniel capítulo 6. Yo creo desde ahora, hay que decirles que no creo que alcancemos a sacar todo el texto bíblico en este tiempo. Es muy probable que el próximo domingo, entendiendo que tenemos la cena del Señor, no sé si cambie la predicación, pero es muy posible que lo complementemos el próximo domingo, ¿ok? Daniel capítulo 6, ustedes recuerdan, y para los que no saben, ustedes recuerdan un poco la historia, o les adentramos un poco en la historia. El rey Nabucodonosor va a Judá y destruye toda la nación de Israel y se lleva preso a algunos personajes, llevándose cautivo a algunos personajes, dentro de los cuales está Daniel. Se lleva algunos utensilios de la casa real o del templo, por decirlo de alguna manera, y Daniel está preso en otro país, pero aún preso en ese país, Dios lo exalta, ¿ok? Demostrando así que, que Dios no tiene que ver con el estado en el cual nosotros nos encontremos, sino con nuestra fidelidad hacia Él. Eh, Daniel fue una persona que fue respaldada por Dios. Se entiende que cuando estás preso o cautivo, tenés algunas condiciones que no son las más óptimas para poder desarrollar tu devoción hacia el Señor. Y esta historia de Daniel capítulo 6 muestra que Daniel incluso fue atacado por su devoción al Señor. O sea, Daniel encontró la manera, aún estando preso y en cautiverio, de adorar al Señor, dándonos una idea y mostrándonos primeramente que no hay ninguna excusa para adorar al Señor. No hay cansancio, no hay opresión, no hay situación difícil, no hay muerte de familiares, no hay me quedé sin empleo, pastor, no hay nada que impida que nosotros podamos honrar y bendecir al Señor como Él lo merece, porque Él es digno de toda la honra y toda la gloria en el momento que sea, en la circunstancia que nosotros estemos atravesando. Dios siempre será digno merecedor de la gloria de nosotros como iglesia y de la honra que nosotros le demos. Daniel capítulo 6. Hoy estaremos trabajando bajo el título ¿Cómo enfrentar una crisis? Porque yo creo que el mundo está en crisis. Y así la pandemia pase, nosotros siempre vamos a estar en algún tipo de crisis, porque la crisis está diseñada o permitida, perdón, muchas veces por Dios para llevarnos a un siguiente nivel espiritual, no para que nos quejemos y retrocedamos. Reitero, la crisis está diseñada para que nosotros pasemos a otro nivel espiritual a través de atravesar la crisis tomados de su mano, no para retroceder y decrecer en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo enfrentar una crisis? Daniel capítulo 6 dice de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. O sea, Daniel está preso en Babilonia y el rey dice, organicemos un poco el tema. Constituyamos 3 gobernadores y 120 sátrapas, y 40 de estos sátrapas le dan cuentas a un gobernador y estos hablan conmigo, como una cosa piramidal. Y sobre estos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes
Han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Daniel 6:15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante del rey y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Daniel 6:24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. ¿Cómo enfrentar una crisis? Nuestro título regalado por Dios para el día de hoy.
Mira, nosotros estamos muy habituados a, a recibir las consecuencias de nuestras acciones. Algunas veces somos descaraditos y culpamos a otros de las cosas malas que nos pasan, porque somos conchudos de vez en cuando. Pero la verdad es que nosotros estamos entrenados. O sea, me explico. Nosotros hacemos algo malo o sabemos que hicimos algo malo y cuando viene la consecuencia, nosotros decimos, bueno, me lo merezco porque yo sé que actué mal. O sea, el problema del ser humano no está en recibir la consecuencia de la crisis cuando se ha portado mal. No porque nosotros sabemos que, hombre, la hicimos mal, tenemos que pagarla, así de sencillo. El problema del ser humano viene cuando la crisis se sale de sus manos y la consecuencia que tiene que soportar de la crisis no ha sido suscitada por nosotros mismos. O sea, cuando nosotros tenemos que soportar la consecuencia de algo que nosotros no hemos generado, es ahí cuando entramos en conflicto, que es lo mismo que le está pasando a Daniel. Si Daniel hubiese hecho alguna cosa mala, Daniel dice, yo me merezco que me echen en el foso de los leones porque yo hice tal cosa que estuvo mal. Pero Daniel lo que hacía era hacer todo bien. No digamos bien, todo excelente según el relato bíblico. Entonces, hoy el Señor desea darnos la receta, darnos el antídoto, darnos la vacuna, ya que estamos en este tiempo, darnos la fórmula para poder salir de esas crisis que nosotros no hemos generado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo enfrentar una crisis? Y hoy Dios quiere prepararte porque algunas veces se vienen situaciones que se salen de tus manos. Algunas veces tenés que soportar y aguantar consecuencias que vos no has generado. O sea, ¿por qué me tengo que hacer responsable de esta cosa si yo no hice nada para realizar esto? Y algunas veces eh, nos pasa, perdón, la mayoría de veces nosotros terminamos siendo responsables de cosas que nosotros ni hemos suscitado, ni hemos generado, pero llega la consecuencia. Y es muy harto el tema porque, reitero, cuando vos has generado la situación, vos decís, me lo merezco porque yo actué mal. Pero cuando haces todas las cosas de excelente manera, ¿por qué tenés que hacerte responsable de algo? Y la síntesis bíblica dice que hay una sola palabra para poder sobrepasar esto. Y esa palabra es excelencia. La respuesta está en los 3 puntos de predicación que tendremos hoy, en la palabra excelencia. ¿Cómo enfrentar una crisis? Única y sencillamente a través de la excelencia. No lo podés hacer a través de otra manera. O sea, la crisis no requiere que seas bueno. La crisis requiere que seas excelente en las cosas que hagas. Eh, yo recuerdo al Señor Jesús ante Poncio y ante Herodes. No pudieron acusarle. O sea, al final de la boca de ellos tiene que salir, yo no encuentro pecado en el tal. O sea, el tal es inocente. Ante Poncio, mira, esta gente te acusa porque dices que tú, que eres el salvador del mundo, que no, tú lo has dicho. Hombre, yo no encuentro manera de poder apresar a este señor. Tanto así que para darle como contentillo al pueblo, el castigo fue, denle 39 azotes y liberen a ese sujeto, porque es que no encuentro fallas en él, que ya la gente hizo otra cosa. Pero la manera es ser excelente. Mira, las crisis no se superan con pañitos de agua tibia. Las crisis se superan cortando el asunto de raíz, tomando distancia cuando hay que tomarla, siendo excelente. Aquí no se requiere ser bueno. Es que yo trato. No. O sea, el tiempo que nosotros estamos viviendo, voy a hablar en términos de cómputo, de cómo muchas veces en la universidad nosotros estamos, o en los mismos colegios, ahora que computarizaron todo y que se califica, por ejemplo, de 1 a 5, vos te das cuenta que 2,97 te sirve porque el computador o el sistema te arrastra y quedas con 3 y pasas la materia. En el reino, muchas veces no funciona así. Acá nosotros tenemos que ser de 5 puntos para poder enfrentarnos a esto tan grande que se llama mundo, que se llama diablo, que se llama sistema, que se llama pandemia, que se llama crisis,
que intenta avasallarnos. O sea, aquí no sirve el 2.98 para que el sistema te arrastre, que des con 3 y contentico te vayas para tu casa. No, aquí sirve un 5 sobre 5 para poder pasar las crisis, porque la palabra es excelencia. Entonces, hablando de Daniel capítulo 6, hay tres acciones o tres condiciones de Daniel referente a la palabra excelencia, que es lo que nos va a permitir enfrentar las crisis. Lo primero tiene que ver con la excelencia personal. Excelencia personal. Daniel capítulo 6, versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior. Se está leyendo en la versión Reina Valera. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu con E minúscula superior. Mira, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, no porque Daniel era bueno, no porque Daniel era hijo de Dios, sino porque Daniel era superior. Y cuando yo hago la insistencia de espíritu superior, no es espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová que se le metió y lo empoderó para que tuviera un rendimiento superior. No, ese espíritu con E minúscula es el espíritu, el esfuerzo de su trabajo. O sea, Daniel era excelente. Mira, hay una falsa creencia de que Dios nos va a favorecer solo porque somos sus hijos. ¿En serio? O sea, nosotros así de puro carepastel decimos, ay, es que yo soy la niña de los ojos de Jehová. Amén. Dios me bendice. Y nosotros creemos que eso es así por para papín pompao. Y eso no funciona así, papá. No, señor. O sea, hay una falsa creencia que tiene que ser erradicada de la iglesia. Y es que porque creer que sos hijo o hija de Dios, todas las cosas van a fluir. O sea, no, hermanos. O sea, voy a explicarlo bien. Que Dios nos bendice aún cuando nosotros seamos infieles, sí es una verdad. Que Dios nos bendice aún cuando nosotros no hagamos las cosas bien y nos equivoquemos, es otra verdad. Pero que tiene que ser la norma, no, porque Dios no está obligado, según el texto bíblico, a respaldarte cuando estés haciendo las cosas mal. Él te respalda cuando haces las cosas bien. Me explico. La falsa creencia viene por creer que Dios nos va a favorecer únicamente porque nosotros somos sus hijos y que a nosotros como hijos no nos corresponde hacer nuestra parte. Eso es totalmente falso. Mira, no está bien tratar de ocultar nuestra mala conducta con versículos bíblicos. Mira, hay dos versículos muy importantes en la Biblia. Toda la Biblia es muy importante, pero nosotros los cristianos tenemos maña. Y en esta época de pandemia sí que salen algunos versículos que le dan como aliento a la gente y está bien, pero esos versículos tienen como un requisito o una demanda. Mira, voy a intentar explicarlo a través de dos versículos muy conocidos que usamos mucho en tiempo de crisis, pero que no hemos sabido interpretar porque o no nos lo han explicado bien o hemos leído muy rápido la palabra. El uno es Romanos 8:28. ¿Te das cuenta que nosotros para utilizar Romanos 8:28 parecemos una reina en noviembre en Cartagena repartiendo besitos para todo el mundo? Y nosotros a todo el mundo le decimos, ay, todo nos ayuda bien, todo nos ayuda bien. O sea, y yo digo, Dios mío. Y nosotros, perdón, iglesia, yo no le estoy quitando poder al versículo, estoy explicando cómo se debería tomar en cuenta este versículo. Entonces, si usted es juiciosito y tiene su Biblia ahí en su dispositivo móvil o escrita, vaya a Romanos capítulo 8 para que nosotros entendamos de qué les está intentando hablar el pastor. Que aquí el asunto se trata de la excelencia. O sea, mira, nosotros tomamos muchos textos bíblicos a la ligera. Y yo creo que ha pasado el tiempo ese ya en que uno empezaba pues, a andar hablando locuras. En esta época de crisis, si la palabra no es bien predicada y bien explicada, no surte el efecto necesario. Entonces, sin perder Daniel, andate a Romanos capítulo 8 para que entendas que el asunto se trata de una cosa de excelencia, no de andar, ay, no, pero es que, ay, todas las cosas ayudan a bien. O sea, aquí nosotros estamos acostumbrados a que cualquier cosa que pase, decimos, ay, todas las cosas ayudan a bien. Y la gente como que se autoconvence de que todas las cosas ayudan a bien. Y cuando todas las cosas no ayudan a bien, esa gente a la cual le hemos predicado o se va de la iglesia, o le echa la culpa al pastor, o dice que el profeta era falso,
o que la Biblia es escrita por hombres y que es mentira. ¿Por qué? Porque no le explicamos bien a la gente, papá. Mira, Romanos 8:28, pues, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 no te lo leo porque te estallo la cabeza, ¿ok? Vamos a dejar 28 y 29. Te das cuenta que siempre la frase es, algo malo me pasó, ay, todas las cosas ayudan a bien, fresco. O sea, no nos tomamos el deber tan siquiera de decir que todas las cosas ayudan a bien, pero es a los que aman a Dios. Entonces, la Biblia no es excluyente. La Biblia no hace acepción de personas, pero para que todo te ayude a bien, lo primero que dice Romanos 8:28 es que tienes que amar a Dios. Si les acelera un poco más el carro, dicen, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que la persona tiene que estar caminando en los propósitos y la voluntad del Señor. Y como hoy necesito que te vayas para tu casa, bueno, estás en tu casa, que quedes en tu casita bien predicado, te la voy a seguir acelerando. El 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y es ahí cuando muchos están diciendo, ¿yo por qué utilizo ese término o ese versículo a la carrera? O sea que Romanos 8:28 no está situado para que cualquier situación que pase en la vida nosotros empecemos a repartir besos como en Cartagena la señorita Colombia en noviembre. ¡Ay, todo nos ayuda para bien! No, aquí tenés que amar a Dios para que todo el desastre de tu vida se convierta en algo benévolo o benéfico para tu vida. Esto no es para todo el mundo. Esto es para los que aman a Dios, para los que están caminando en su propósito, para las personas que están haciendo las cosas bien con Dios. Uy, pero eso suena como fuerte, entonces es que Dios rechaza al que no va a una iglesia. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que el versículo tiene contundencia para las personas que están caminando en el propósito del Señor, no para todo el mundo. Eso no es un invento mío. Si a usted no le gusta, el día que nos muramos, usted llega al cielo y pelea con Pablo. No pelee conmigo. O sea, no pelee con el chocolatito. El chocolatito está expresando lo que dice la palabra del Señor. Usted pelee con Dios, que fue el que puso eso así, no conmigo. Entonces te das cuenta que nosotros somos muy ligeros. Nosotros no trabajamos de forma excelente. Y por no trabajar de forma excelente, viene el fracaso. Y cuando viene el fracaso, le acuñamos un versículo bíblico. Ay, todo nos ayuda para bien. Muchas veces es tu culpa. Muchas veces es consecuencia de tus malas acciones. Pero ay, todo nos ayuda para bien. Amén. Oigan a estos. Eso no funciona así, hermano. Qué pena, pero eso no funciona así. Aquí se trata de ser excelente. Ahora otro. Tania lo puso ayer a las 7:30 de la noche, ¿no? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, Dios mío, ese sí que es otro. O sea, si con Romanos nosotros hacemos fiesta, con la carta a Filipos sí que hacemos una recontrafiesta. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El día que nosotros entendamos que eso lo escribe Pablo, preso en una cárcel de Éfeso, ahí se nos va a acabar como la licencia que tenemos para poder utilizar ese versículo. O sea que Pablo dentro de su crisis saca este versículo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Preso en una mazmorra, con una comida al día, preso, en dificultad, pasando frío de noche en esa cárcel. Ahí escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te das cuenta que este versículo no está diseñado para que nosotros hagamos lo que se nos dé la gana hacer, nos equivoquemos y cuando venga la consecuencia de nuestras malas acciones decir, ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, esas son las consecuencias de tus malas acciones. Mira, yo creo que nosotros hemos bajado el nivel de excelencia. La palabra del Señor dice, para que todos sean conforme a la imagen de Cristo. Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, ¿cierto? O sea, la palabra tiene un listón muy alto y nosotros, es una opinión muy personal. Nosotros, yo creo que nosotros hemos bajado un poco el listón y hemos empezado, no, aquí, amén y aleluya, y Dios nos ama a todos y aquí no importa. No, hermano, mire, con todo el amor del mundo, y usted me conoce bien. De hecho, si usted está viendo esta predicación y está en el grupo de la iglesia, porque usted creo que me conoce bien en esto que voy a decirles. La iglesia tiene que empezar a trabajar con excelencia.
La iglesia no puede quedarse en aguas tibias, en pañitos de agua tibia. Sea excelente en todo. Sea excelente en todo. Y para usted ser excelente en todo, lo primero que tiene que tener es una excelencia personal. ¿Sabes por qué la gente muchas veces no dura en los trabajos? Porque en el trabajo se manejan unas normas de excelencia. Y si usted ha sido desordenado toda la vida, cuando usted que ha sido desordenado se mete con la excelencia del trabajo, hace boom, y después lo echan de trabajo y el malo es el supervisor. Algunas veces sí. Y el malo es el gerente o el administrador. Algunas veces sí. Pero otras veces es que usted llegaba tarde a todo, hermano. Unas veces es que había un uniforme y usted no se lo ponía, hermano. Entonces el asunto es que yo tengo que ser excelente para poder trabajar con la excelencia. Porque el plan que Dios tiene para sus hijos ha sido un plan de excelencia. Ha sido planes de bien y no de mal. Si usted no es una persona excelente, no va a poder trabajar con la excelencia de Dios. Entonces, lo primero que tenía Daniel, excelencia personal. Lo segundo que tenía Daniel era excelencia en su trabajo. Daniel capítulo 6, versículo 4 dice, vuelvan a Daniel, por favor, que yo lo dejé por ahí pues, en Romanos y el que buscó Filipos. Daniel capítulo 6, versículo 4, hablando de la excelencia laboral o excelencia en su trabajo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, o sea, en lo relacionado a su trabajo. Y los sátrapas dicen, mas no pudieron hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eh, bueno, aquí yo no creo que algunos hermanos se vayan a enojar porque yo los mencione. No les he pedido permiso, es la primera vez que me voy como a saltar esta norma de hablar de algunos casos de algunos hermanos de la iglesia. Y espero que estas anécdotas que voy a contar no vayan a decir, uy, del pastor toca cuidarse. No, 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 pero cógela suave. Por ejemplo, yo un día me encontré con el ingeniero donde trabaja, dueño de la empresa donde trabaja nuestro secretario de la iglesia, que es Carlito Golarte. Y yo le pregunté al ingeniero, pues yo me lo encontré por fuera del ambiente del trabajo, ¿no? Y yo le dije al ingeniero, al jefe de Carlos Golarte, nuestro Carlitos, que yo creo que por ahí me está viendo con la familia. Y yo le dije al ingeniero, venga ingeniero, cuénteme una cosa, ¿cómo es Carlitos en la empresa? Pues me dio por preguntarle, ¿no? Porque imagínate, ese sujeto en la junta de mi iglesia y qué tal que no sea excelente, pues imagínate. Entonces el ingeniero me dijo, pues pastor, le respondo de esta manera, cada vez que yo tengo que salir de la oficina, quien queda a cargo es Carlos. O sea, no tuvo que decirme nada más. Eso habla bien, porque son excelentes en el trabajo. ¿Podrán tener defectos? Sí, como el que está predicando tiene defectos, claro, pero tienen que ser excelentes en su trabajo. Él me dijo, para responderle y no darle largas, pastor, cuando yo me voy de la oficina, el que queda a cargo es Carlos Golarte. Lo que se necesite es con él, cuando yo no estoy. Imagínese usted. Un día le pregunté a la hermana Rosario Ruiz, todavía trabajaba Rosarito en la alcaldía. Le dije, Rosarito, mija, ¿usted a qué hora entra al trabajo? Me dijo, pastor, a tales horas. Y el otro día el negro se le fue 15 minutos antes allá de la puerta. Y la vieja llegó temprano. Entonces, ustedes dirán, ¿qué pastor tan jodido? No, es trabajándole la excelencia a la gente. Pues yo estoy llamado a pastorear, ¿no? La gente hace lo que quiere, pero yo voy a trabajar con el pastoreo de la gente. Cuando uno va a la casa de la hermana Miriam, nunca está la casa sucia. Yo incluso le digo, yo cuando voy a la casa de Miriam le digo, mija, ¿cuándo voy a encontrar esta casa sucia? Entonces Miriamcita se ríe. Cuando te sirven cualquier agua aromática en el Pozo Donato, en la casa de María Luz, una excelencia en los manteles, te ponen plato sobre plato. Cada vez que María Luz me sirve unas once en su casa, hay como 7 cubiertos que yo no sé ni cómo se usan. Yo le digo, María Lucita, qué pena, pero el negro está en su casa y va a comer con cuchara y me como todo así. Mira, ¿qué te intento decir con esto? No sé qué otros hermanos están ahí porque estoy viendo mi pantalla, pero ¿qué te intento decir con esto? La excelencia hace parte del testimonio que nosotros tenemos enfrente de la gente. Porque sí tenemos que mostrar al Dios que servimos. Y es mejor que nos critiquen por más y no que nos critiquen por menos. Siempre yo estaba en la puerta saludando cuando teníamos pues la apertura en el templo. Y yo me encontraba a Clarita, a Rosarito, a Gilma Maida, que creo que tiene que estar por ahí. Siempre le decía, viejas, ¿cuándo van a estar feas?
No, pastor, para el mejor, para el domingo y para el Señor, el mejor vestido, pastor. Yo las molestaba. Yo le decía, Rosario, Gilma, ¿cuándo la voy a ver en jean? Que vengan aquí en zapatillas, no el domingo, pero pulcras para el Señor. Mira, ¿de qué te intento decir? La excelencia que nosotros tenemos va a testificar del Dios al cual nosotros le servimos. Y nosotros vamos a ser criticados, ¿sí me entiende? Entonces, siempre vamos a tener problemas, pero es mejor que nos critiquen por estar arriba y no por estar abajo, ¿sí me entiende? Esa crítica yo me la sé, por ejemplo, con los pastores. Hablemos de mí, que ya hablé mucho de los hermanos, y ahí les pido perdón pues por las desavenencias dichas. Te das cuenta que siempre cuando estás en la iglesia cristiana todo va a ser criticable. Entonces, hablemos del pastor. Si el pastor no se viste tan chévere, oye, el pastor todo arrancado. ¿Dónde está la gloria del Señor? Si el pastor se viste muy bien, oye, pero mire cómo invierte en el vestido, materialista. Si el pastor anda a pie, ay, pero el pastor todo arrancado y no es que predica, pues que Dios bendice. El pastor se compra un buen carro. Ay, mire, que sabe qué estar haciendo con la plata. O sea, siempre nos van a criticar. Y como siempre vas a ser criticado, yo te digo, trabaja con excelencia para que la crítica sea por más. Mira, una de las grandes maneras de predicar sin abrir la Biblia es que las personas vean el Dios que nosotros tenemos por la manera en la cual nosotros nos conducimos. Esa tiene que ser la manera. Porque te das cuenta que, bueno, algunas veces la gente critica para sacar alguna excusa y no entregarle su corazón al Señor, pero aquí nos toca decirnos las verdades. Algunas veces hay gente que se ha alejado del Señor por nosotros, porque nosotros hemos demostrado que le servimos a un Dios bien diferente al que está en la Biblia, bien diferente al que está en la Biblia. No pagamos lo que debemos, somos irresponsables. Entonces, cuando la gente mira y dice, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Claro que sí, exceptuando que algunas veces nos vamos a equivocar, que vamos a fallar, que vamos a pecar, todo lo que usted quiera. Pero en la excelencia, a mí me encanta el texto bíblico, porque es que a Daniel, o sea, cuando los sapos, perdón, los sátrapas, perdón, a uno se le sale, ¿no? Cuando, bueno, los sátrapas eran sapos, ahí la palabra lo dice, hermano, no es culpa mía. Cuando los sátrapas intentaron buscar algo en el trabajo de Daniel, ¿cómo podemos acusarlo? En referencia al reino, o sea, al trabajo. Dijeron, este man es excelente en todo, pana. O sea, no podemos, o sea, no tiene lado flaco. O sea, Daniel era como el cocorico de la época, no tenía presa mala, no tenían por dónde poder. Queremos hacer algo malo en contra de él. Llegó tarde alguna vez. No, hermano, Daniel era excelso, era irreprensible en todas las áreas de su vida. Así tenemos que ser los hijos del Señor. La casita bien tenida, el carro bien tenido, tu lenguaje adecuado, tu ropita, no ropa fina, pero bien vestidito. O sea, así es que nosotros también predicamos al Señor sin abrir la Biblia. Mira, a Daniel no le tocó fácil para ser excelente. Daniel trabajó en aprender otro idioma. O sea, Daniel se cree que tenía entre 16 y 17 años cuando Nabucodonosor llega y lo toma preso y lo lleva a Babilonia. Era un peladito, o sea, de menos de 20 años. Aquí hago un paréntesis. Ay, papá. Porque te das cuenta que muchas veces la juventud es una excusa para decir, ay, es que yo todavía soy joven. No, papá. Este muchacho a los 17 años tuvo que irse a Babilonia a trabajar como un preso y aprender otro idioma, a vestirse como ellos, a aprender sus costumbres, a aprender la manera de conducirse ante el rey, porque Daniel era cortesano del rey. O sea, hay que saber cómo se le sirven las uvas, cómo se le sopla con la pluma, cómo se todo lo que pasaba en el reino. Tuvo que aprendérselo. Tuvo que aprender la constitución de Babilonia, las leyes de Babilonia, sacar tiempo con todo lo que tenía que hacer para orar 3 veces al día. Y ahí es cuando, ¡pum!, el negro tumbó las excusas. Daniel, con todo lo que tenía que hacer, sacaba tiempo para orar 3 veces al día. A nosotros muchas veces no nos queda tiempo ni para usted ya sabe qué. ¿No será que nos toca descomponernos, iglesia? ¿En serio? O sea, ¿te das cuenta que nosotros siempre le cortamos la cara al Señor por cualquier cosa? O sea, todo lo del día toca hacerlo menos lo del Señor. Todo. Todo lo del día toca hacerlo. Daniel estaba preso en otro país. Porque es que nosotros cuando decimos que era de los príncipes de Israel, nosotros creemos que Daniel llegó a reinar a Babilonia. No, señor. Daniel fue un preso que lo iban a meter 3 años en una celda a enseñarle el idioma y las leyes de Babilonia para que después le sirviera al rey. Daniel estaba preso en otro país.
Era un preso político sin los derechos humanos que ahora tenemos por las ONGs. O sea, no era un preso que tenía todas sus garantías. No, señor. No, señor. Aprender otro idioma, aprender la constitución de Babilonia, vestirse como ellos, aprender sus costumbres, la manera de conducirse ante el rey. Y aún así, sacar tiempo para orar 3 veces al día como regularmente lo hacía, dicen los sátrapas. ¿Y qué hacemos ahí? O sea, trabajar de manera, o sea, uno tiene que trabajar de forma tan excelente como Daniel, que ningún rey lo dejó ir. Si ustedes se dan cuenta, Daniel era un duro. O sea, yo no voy a traer un extranjero a trabajar a mi casa, yo pongo uno nativo, yo pongo un local. Y ustedes se dan cuenta que cuando Daniel está preso, llega Nabucodonosor y lo toma preso. Después lo sucede Belsasar, su hijo, segundo rey. Daniel también fue importante con Belsasar. Belsasar no lo dejó ir, jamás. Después tuvo el rey Darío, que es el que estamos hablando, tampoco lo dejó ir. Después tuvo el rey Ciro, que fue el medo persa, el que dio el edicto de salida, tampoco lo dejó ir. Tiene que ser usted muy bueno, tiene que usted trabajar de excelente manera para que 4 reyes enemigos suyos lo pongan a usted como segundo al mando. Tiene que ser usted muy bueno. De eso se trata la vida cristiana. De que la excelencia que Dios ha puesto en nosotros sirva para que en el lugar en el cual nosotros nos estamos desempeñando nos tengan en alta estima. Eso es excelencia. Y lo tercero es excelencia ante Dios o excelencia referente a Dios, o sea, excelencia personal, excelencia en su trabajo y excelencia ante Dios. Daniel 6.5 dice de la siguiente manera. Daniel 6.5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Escucha bien esto. Daniel es brillante. Daniel es brillante. Entonces dijeron aquellos hombres, los gobernadores y sátrapas, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ay, Danielito. Ese Daniel es un adelantado para la época. Daniel dijo algo más o menos así. Te lo voy a parafrasear. Daniel dijo, o sea, yo sé que Dios pelea todas mis batallas y no hay nadie más poderoso que Dios. Entonces, yo como Daniel voy a ser excelente persona, excelente trabajo personal, excelente trabajo en mi labor, para que no les quede nada diferente de no acusarme con referencia a mi trabajo, sino acusarme con Dios. O sea, cuando nosotros somos excelentes, Daniel dijo, yo soy excelente y lo mando a pelear con Dios. ¿Y quién ha peleado con Dios y ha salido victorioso? Nadie. Daniel es un adelantado en la época. Daniel, a través de su inteligencia, ¿sabes qué hizo? Se comportó de excelente manera para que no tuvieran nada que decirle y únicamente pudiesen acusarlo en contra de Dios. Y cuando ellos van a acusarlo en contra de Dios, ellos van a pelear con Dios. Le hago la pregunta a la iglesia, ¿quién ha peleado con Dios y ha ganado? Nadie. La idea que Daniel intenta plantear hoy es, sean excelentes para que la gente no tenga nada que decir de ustedes, aunque aún siendo excelente van a hablar, pero usted me está entendiendo espiritualmente el mensaje. Sea excelente para que, o sea, sea irreprensible para que no tengan nada que decir de usted, y esa gente va a tener que empezar a pelear con Dios. Y no hay quien se haya metido con Dios y haya salido avante. Entonces, hallaremos si no es en relación contra su Dios. Entonces, mira, hay un texto que siempre dice que Dios pelea nuestras batallas, pero hoy yo he querido tener ese texto, ¿no? O sea, a mí en la batalla yo pagaré el Nuevo y Antiguo y Nuevo Testamento, pero hoy ustedes háganlo por disciplina únicamente. Busquen segundo libro de Crónicas. Y es una historia maravillosa, ¿no? Es una historia maravillosa de un número superior de soldados que venían con Sennacherib a invadir Judá. Pero el profeta dice, nosotros somos más que ellos, no en número. Si usted es un estudioso de la palabra, usted sabe que la nación de Israel siempre, en todas las batallas que libró,
A no ser la batalla, porque Dios quería darles una lección, ¿no? Ellos cogen primero Jericó, vencen. La única batalla que la nación de Israel fue en número superior fue la batalla contra un pueblito que se llamaba Ai. Recuerda que alguien se había robado un manto babilónico, unos lingotes de oro y unas cosas de plata y las guardó en su tienda. Y cuando fueron a la batalla, perdieron, cuando están conquistando, ¿no? Después de Jericó. Israel era en número superior y fueron contra un pueblo chiquitito y lo venció porque alguien guardó el anatema en su tienda. Es la única batalla en la que Israel ha sido superior a sus contrincantes. Del resto, siempre ellos fueron más. ¿Sí me entiende? Contra Gedeón, ellos fueron más. En todas las batallas, ellos fueron más. Y acá ellos dicen, yo no voy a leer toda la historia pues de cuando Sennacherib intenta invadir Judá en segundo libro de Crónicas, versículo 38, pero voy a quedarme con un versículo. Ellos, o sea, él dice, el profeta dice, nosotros somos más que ellos, no hablando numéricamente. Numéricamente Israel nunca fue numéricamente más a ninguno de sus adversarios. Él lo dice en profecía de fe. Y hay un versículo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 8, que dice lo siguiente. Con él es el brazo de carne, o sea, la fuerza humana, ¿cierto? Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces, el rey sabe que ellos son superiores, que ellos tienen más brazo fuerte, que tienen más fuerza humana, pero que con ellos está Dios. Este texto tiene que ayudarnos a acuñar la excelencia con la cual nosotros confiamos en el Señor para que el Señor nos rescate. Excelencia referente a Dios. Daniel termina enseñándonos una frase y únicamente avanzamos hasta el versículo 5. Esta predicación tocará complementarla, es la verdad. Cuando nosotros somos excelentes y tratamos de ser excelentes en todo lo que hacemos, a nuestros enemigos no les va a quedar ninguna otra alternativa que enfrentarse con Dios. Sea bueno en lo que usted haga, sea bueno, o sea, sea bueno en lo que usted haga. Y lo verá que cuando la gente intente hablar mal de usted, la gente va a quedar en vergüenza. Y la gente va a quedar en vergüenza no para que usted tome una actitud vengativa, ¿no? Porque los cristianos tienen que ir sacando la frase, los cristianos tienen que ir sacando la frase de que, pastor, pues yo no es que me alegre que le haya ido mal, no. Ay, pero sentí un fresquito. O sea, no. El cristiano no es de fresquitos. Porque eso demuestra que te quería vengar. Sí. Eso demuestra que quería venganza. Sí, o sea, aquí estamos para decirnos las verdades. Entonces, nosotros como hijos de Dios, no somos de los que sentimos fresquitos. El Señor se encarga de ellos. O sea, tenés que ser excelente en tu trabajo y Dios se va a encargar de ellos, pero siendo excelente. O sea, yo creo que los sátrapas, haciendo como una opinión general del texto bíblico, los sátrapas dijeron, bueno, ¿cómo hacemos caer a Daniel? Y empezaron a revisarle todo. Porque Daniel estaba el rey Darío y había 3 gobernadores y Daniel estaba aquí entre los 3. Y el rey dijo, voy a estos 3, voy a buscarle un reemplazo a Daniel y después de mí va a ir Daniel. Daniel lo iban a colocar a cargo de los 3 gobernadores y de los 120 sátrapas. O sea, Daniel iba a ser el segundo al mando, para que usted me entienda. Y estos manes empezaron a decir, ¿cómo acusamos a Daniel? Entonces empezaron, ¿no? ¿Daniel paga sus impuestos? Sí. ¿Levanta el plato cuando come de la mesa? Sí. ¿Llega temprano? Sí. ¿Paga sus impuestos? Sí. Eh, ¿Cómo acusamos a este man? Los mismos sátrapas dijeron, a ver, yo estoy haciendo símil y comparación con nuestra época para que usted me entienda, ¿no? No es que Daniel pagaba impuestos. Bueno, aunque preso allá, pagaban con su trabajo, pero es para que usted me entienda. Entonces, cuando ellos revisaron la lista de las cosas, o sea, Daniel llega temprano, sí, se va de último, sí, es excelente en su lenguaje, sí, se viste bien, sí, tiene la ropa bien planchada, sí, pero ¿cómo hacemos con este man? No podemos acusarlo por ningún lado. Cuando usted y yo somos excelentes, mandamos a que la gente se levante en contra de nosotros en referente a nuestra fe.
Y cuando la gente se levanta en contra de nosotros referente a nuestra fe, está peleando literalmente con Dios. Y reitero la pregunta a la asamblea: ¿quién ha peleado con Dios y ha vencido? Para desenchavarlos, Jacob no se vale, ¿no? Porque Jacob no venció. El ángel le hizo creer que había ganado, porque el propósito del Señor era cambiarle el nombre. Entonces, en la batalla, Dios gana, le cambia el nombre y de repeso le deja una señal, que la tuvo hasta que murió. O sea, le dejó una marca en su cuerpo para que entendiera que había batallado con el ángel. O sea, Jacob no le ganó el ángel. Dios le ganó tanto la batalla que le cambió el nombre y lo marcó con una señal, por si estabas pensando en Jacob. Otro que haya peleado con Dios y haya ganado. Hermano, no hay. Entonces, comportémonos bien para que la gente, al intentar enfrentarse con nosotros, se enfrente directamente con Dios y sea Dios quien nos proteja. Oremos. Señor, yo te doy gracias en este tiempo por tu excelencia. En esta corta oración queremos pedirte de manera particular que tú nos ayudes a ser excelentes en todo lo que nosotros emprendamos, no a la mediocridad. No hay estudiantes escapando clase, no hay gente llegando tarde a su trabajo, no hay personas debiendo cosas y no pagándolas. No hay cristianos, Padre Celestial, con doble moral. Hay cristianos que se pueden equivocar, sí, pero hay cristianos que siempre van a buscar la excelencia. Que haya una unción diferente, esa unción que tuvo Daniel. ¿Cómo tú nos introduces, Padre Celestial, en esta historia tan maravillosa a través de la palabra excelencia? Los cristianos, como hijos tuyos, estamos llamados a ser excelente como persona, buscar la excelencia personal, buscar la excelencia laboral y la excelencia enfrente tuya. Porque cuando somos excelentes enfrente de ti, nuestros enemigos batallarán contigo y tú les vas a destruir. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que tu excelencia siempre esté con nosotros. Que nosotros entendamos que el ser bueno no es suficiente en el reino, que el tratar, que el intentar hacer las cosas bien no es suficiente. Aquí hay que hacer las cosas de manera excelente. Que tu Espíritu Santo puedas gobernar en nosotros de tal manera que toda impureza, que todo defecto sea reprendido en el nombre glorioso de Cristo Jesús y que nuestro espíritu sea un espíritu de excelencia. En tu santo y único nombre, sin dejar de orar por las personas que se encuentran en alta necesidad, sin dejar de orar por nuestros niños y adolescentes que ayer tuvimos su día, honramos y los ponemos delante de ti. Y que nosotros seamos encargados también, Padre Celestial, de seguir tus ordenanzas a través de lo que dijo e hizo el Señor Jesucristo. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Que nosotros entendamos como iglesia que nuestro trabajo como hijos tuyos en este reino es que nuestros hijos que nacen, según tus palabras, Señor Jesús, dentro del reino, no se vayan del reino. Capacita a los padres de familia, capacita a los maestros de la escuela dominical para que tengan la capacidad y fortuna de poder instruir a estos niños en tus caminos, para que aun cuando fueren viejos, jamás se aparten, Padre Celestial, de ellos. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado y te damos gracias por tu palabra. Amén y amén.